Y mire usted, los sistemas de movilidad sin anclaje han causado controversia en las zonas donde se permite su uso. Vamos a ver por qué. La aparición de los monopatines eléctricos y las bicicletas en modalidad de renta han sido una novedad en los últimos meses. Pero después de comenzar a presentarse quejas de la población, así como accidentes de los usuarios, el uso de estos aparatos genera ambigüedades. Estos servicios de transporte no han sido regulados claramente, lo que ha generado dudas como ¿en dónde pueden circular? ¿Pueden ir en la banqueta? ¿Dónde se estacionan? ¿Se necesita licencia? Entre otras. Y ya hubo consecuencias. El primer accidente notable del año fue en febrero, cuando un usuario de monopatín murió al ser atropellado por un automovilista en la avenida Chapultepec. El 20 de marzo, otro usuario fue arrollado por un auto que circulaba en sentido contrario en la calle de Baja California, al cruce con Medellín, en la colonia Roma. Además, un joven puso en riesgo su vida al entrar con un monopatín a viaducto. Este hecho se suma a otros que ocurrieron el año pasado, en donde ciclistas perdieron la vida al ser atropellados, como una usuaria de Ecobici que fue arrollada el 21 de noviembre en la colonia Roma. Ante ello, la CEMOVI realizó modificaciones al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, que entrará en vigor el 22 de abril y que se relaciona con la prohibición de circulación de monopatines y bicicletas sobre las banquetas. Me parece perfecto en cuanto a los patines, porque es un peligro, no tienen seguridad por ningún lado. El hábito de la bicicleta es otra cosa. Es una buena manera de cómo resguardarte cuando vienes en la bici, específicamente la bici, no sé acerca del monopatín. Pero bueno, también la banqueta debería ser para los peatones, o deberían tener prioridad los peatones en la banqueta, entonces es como un tema complejo. No se me hace una buena opción, porque aquí van carros con cierto peso y cierta velocidad y ellos no tienen ninguna protección. Con imágenes de Javier Martínez, Mariana Sánchez, 21 Noticias.